En Marcando Pauta, te ayudamos a que decidas informado. Acá comienza Pauta Constitucional. 8 de la mañana con 30 minutos, comienza nuestro primer especial aquí en Radio Pauta, Pauta Constitucional. Estaremos todos los miércoles dándole una mirada en profundidad a distintos temas que aborda esta propuesta de constitución. Comenta con nosotros a través de Twitter usando el hashtag Pauta Constitucional. Síguenos en pauta_CL. Hoy día hablaremos sobre educación. ¿Qué dice sobre educación la propuesta de texto constitucional? Fue abordada en una serie de normas del capítulo 2 sobre derechos fundamentales y garantías. Y en estos artículos emergen varios nuevos principios ausentes en la actual Constitución, como por ejemplo la consagración de un sistema de educación pública. Hay muchos cambios respecto a la educación. Deja de ser un servicio público privatizado, se convierte en un auténtico derecho social. El Estado asume sus obligaciones con el derecho a la educación, han dicho algunos expertos. Tenemos dos invitados que ya están conectados con nosotros. Saludamos a Jorge Ibáñez, subdirector de Política Educativa de Educación 2020. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Un gusto estar acá compartiendo junto a Daniel. Está Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Un gusto, Jorge, no había tenido el privilegio de conversar con él. A ver, vamos a hablar hoy día sobre este tema tan importante y en primer lugar a mí me gustaría que me dieran su visión general sobre la propuesta de este capítulo 2 sobre derechos fundamentales y garantías que apunta a la educación. Quería comenzar contigo, Daniel, una mirada general para luego ir al detalle. A ver, yo creo que esta propuesta adolece de el problema principal que yo observo es que tiene una sola mirada o monopoliza una sola mirada, que es la mirada que los convencionales que tenían la mayoría en la convención empujaban. Y no quiero hacer ahí una valoración necesariamente, sino más bien el hecho que se impulsó una agenda, digamos. Hay gente que ha llamado que este capítulo es programático, o sea, es muy detallado, tiene una dirección muy clara, un objetivo muy claro, y eso hace que otras visiones, otras maneras de entender tanto la educación como en su fondo, como también la manera de organizar el sistema educativo, queden fuera o queden sin ninguna protección o queden en el silencio. Y eso, si uno lo materializa o lo trata de llevar a cosas concretas, cuando alguien te pregunta, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que más uno puede transmitir finalmente es dudas respecto a qué garantías que antes teníamos, no es una ideologización de la del 80, no hay por qué defenderla, digamos, pero sí hay cosas que estaban antes protegidas y ahora no tienen protección y eso genera inquietudes. Y para cerrar, yo pienso que uno podría haber abordado, haber hecho un mejor texto sin necesariamente haber hecho algo tan distinto. Son cosas que quedaron fuera que generan incertidumbre. Jorge, tu visión respecto a esta propuesta educacional. Perfecto. Primero, disculparme porque estoy con un poco de afonía, estoy con un pequeño resfrío. Pero se escucha bien. Perfecto, buenísimo. Nosotros desde Educación 2020 pusimos un decálogo previo a la elección de constituyentes, incluso, con 10 principios que creíamos debían estar plasmados en la propuesta constitucional. La verdad es que nosotros quedamos bastante conformes porque vemos que varios de esos principios hoy día se ven reflejados, ¿sí? La mayoría, de hecho. No creemos que sea por la acción de Educación 2020. Esto fue un proceso participativo, democrático, donde participaron un montón de organizaciones, personas, algo bastante, digamos, que no había pasado antes, al menos en Chile. Y desde ahí tenemos una valoración positiva, porque además permite avanzar de un modo bastante significativo en la construcción del sistema educativo que garantice el derecho a la educación a lo largo de la vida, ¿sí? Antes la Constitución vigente más bien tenía... más bien lo que garantizaba era el acceso a la educación. Hoy el Estado sí pasa a hacerse cargo de ejercer ese rol garante, ¿sí? Y por nombrar otros 2 puntos más, digamos, la profesión docente hoy día alcanza un rango constitucional, ¿sí? Algo que no estaba tampoco y sabemos que es algo que hace falta. Muchas veces el rol de los y las docentes no ha sido suficientemente valorado, el rol que tienen en la formación y en la construcción de la sociedad, ¿no? Y eso es muy importante reivindicarlo a partir de esta Constitución. Por otra parte, la importancia de poder fortalecer el rol de la educación pública. La educación pública en 1980 tenía una matrícula alrededor del 80%.
hoy día estamos en menos del 40%, y eso tiene que ver justamente con que lamentablemente la educación pública de alguna forma estuvo más bien abandonada del Estado, pasó a ser municipal, ¿no? ¿Cierto? Y no tiene que ver con la intención ni que los municipios no hayan querido ponerle las ganas de fortalecer la educación pública, tiene que ver con que no tenían las capacidades, y ese es un rol que tiene que estar en manos del Estado. A ver, vamos a revisar distintos artículos. Hay varios bien interesantes y han sido motivo de mucho análisis. Vamos con el 41, el artículo 41, que se refiere exclusivamente a la libertad de enseñanza, derecho consagrado en la gran mayoría de las constituciones del mundo, incluyendo la que rige en el país actualmente. Y aquí el punto número 1, se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Y esta comprende la libertad de madres, padres, apoderados, tutores de elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Eso dice la propuesta. Aquí quería conocer tu opinión, primero contigo, Jorge, respecto a esto. Se consagra el derecho preferente de los padres, pero esa elección se realiza dentro de un marco establecido por la Constitución. ¿Cuánta libertad habrá ahí? A ver, lo que hace hoy día la propuesta constitucional es garantizar que padres, madres o más bien tutores legales puedan elegir el tipo de educación de las personas que tienen a su cargo, ¿sí? Eso es bastante concordante o totalmente concordante con otros tratados internacionales a los cuales ya adscribe Chile, ¿sí? De hecho, son 3 tratados en particular en los que ya se adscribe, en donde padres y madres tienen la posibilidad de elegir el tipo de educación de sus padres, de sus hijos, que es bastante más amplio, no hace específicamente la elección del establecimiento, porque hay que entender también que la educación va más allá de la educación formal, ¿no? De hecho, hay un mismo artículo en la Constitución que establece que el Estado debe garantizar y promover posibilidades de formación integrales que vayan más allá del Sistema Nacional de Educación. Entonces, de alguna forma, en lo que respecta a la libertad de enseñanza, en la elección de padres y madres, nosotros creemos que queda bastante claro en la actual Constitución. ¿Compartes, Daniel? Perdón, en la propuesta constitucional. En la propuesta de constitución, sí. ¿Compartes, Daniel, efectivamente un derecho preferente? ¿Se puede establecer un tipo de educación que no contemple estos principios que yo mencionaba? Mi visión es distinta, pero no tan distinta a la de Jorge. Mi impresión es que lo que quedó acá es una versión muy disminuida de lo que uno entendiera la libertad de enseñanza y una ausencia total del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Esto no es lo mismo. El derecho preferente de los padres a educar a sus hijos no está. Está el derecho a elegir un establecimiento, que es un acto bastante, de hecho, a un tipo de educación, ni siquiera un establecimiento, es un elemento bastante acotado de este derecho, mucho más. Y Jorge lo mencionaba, no es primera vez que conversamos de este tema con Educación 2020, por lo menos. Efectivamente hay una ampliación de la educación en el tema no formal o en el hogar. Efectivamente hay una comprensión de la educación un poco más amplia, pero lo que uno habría esperado acá es la consagración completa del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, no limitarlo simplemente a la elección de un tipo de establecimiento. Entonces, efectivamente hay una coincidencia con algunos tratados, pero ahí yo difiero con Jorge, no con todos. Cuando uno ve el más detallado, que también puede ser una crítica, no necesariamente es el mejor, pero el más detallado, que es el Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creo que hay otros elementos que protegen la libertad de enseñanza que no están. El primero es que se da la opción de elegir proyectos o tipos de educación explícitamente distintas a las estatales. Esa frase no es baladí, no da lo mismo, tenía que estar. Y es uno de los problemas que tiene este borrador, que lo que no es estatal prácticamente no existe, no existe, con excepción de los pueblos originarios. Y la segunda protección que tiene el Tratado Internacional es que ninguna norma se va a poder interpretar como una limitación al derecho de los padres. Eso es para que en el fondo uno no se haga trampa en el solitario y a través de otras leyes pueda limitar la libertad y el derecho preferente de los padres. Y esa protección, que tampoco es que estemos pidiendo o estemos exigiendo algo muy raro, que está en esos tratados, pudo haberse incorporado, estuvo en la discusión, lamentablemente no obtuvo los votos.
Estamos conversando aquí en Pauta con Jorge Ibáñez, subdirector de Política Educativa de Educación 2020, y con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Específicamente hoy día nos estamos centrando en el tema de la educación en esta propuesta de constitución. Vamos a seguir revisando otros artículos, por ejemplo, el 36. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Se habla aquí de la ampliación, fortalecimiento, que es un deber primordial del Estado. Esta es una propuesta de nueva constitución que establece que el Estado va a financiar aquellos establecimientos que pertenezcan al sistema de educación pública, o sea, establecimientos estatales. Y en el Pleno recordemos que se rechazó que el Estado pueda financiar establecimientos educacionales no estatales sin fines de lucro. ¿Qué ocurre entonces, Jorge, con los colegios particulares subvencionados? Ellos reciben un aporte del Estado y del privado, pero no son puramente estatales. Y creo que es importante reforzar un punto. El Sistema Nacional de Educación se establece en la propuesta constitucional que está compuesto por establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas y reconocidas por el Estado. No solamente los establecimientos públicos, sino que también aquellos que no sean públicos. Es decir, sí existe la posibilidad y sí podrían permanecer, digamos, aquellos establecimientos que no sean públicos o de carácter privado. Pero ¿sí? No está por escrito eso. Pero dice que el Sistema Nacional de Educación está integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia reconocidas por el Estado, y más abajo dice cuáles tienen que estar reconocidas por el Estado, y aquellos también van a estar los establecimientos públicos y aquellos reconocidos por el Estado. Claro, que no dice los privados, textual. Sí, perdón que me meta, solo una cosa. Yo entiendo tu punto, Jorge, y es cierto, pero en una constitución que está muy llena de detalle y que fue muy explícita en muchas cosas, por ejemplo, en cómo financiar la educación pública, efectivamente es una falencia que no menciona explícitamente cuáles son esos otros. O sea, y además que esos otros no son una excepción, son 55% de la matrícula, tú relatabas los porcentajes, y son elegidos año a año por más del 67% de los padres. Entonces, es una omisión demasiado grande como para no mencionar. Pero en la disposición 31ª, la disposición transitoria 31ª, se establece que se va a regular el financiamiento basal de establecimientos públicos y de aquellos que sean reconocidos por el Estado también. Entonces, claro, pero si bien no está en el apartado como derecho fundamental, sí quedó como una disposición transitoria, lo cual fue aprobado por el Pleno también. Claro, pero el punto mío es que si tú consideras la Constitución un universo en sí mismo, los colegios particulares no existen. Existen los colegios estatales y los de los pueblos originarios. Si tú asumes, no tomas esa posición y tomas la posición de que la Constitución existe en Chile y en el contexto, estamos regulando el 30% del sistema. Entonces, en ambos casos, no sé si me expliqué, pero en ambos casos yo creo que es una omisión muy, muy grave. No digo, a ver, y quiero ser súper claro, no estoy diciendo acá se van a eliminar los particulares subvencionados, no se van a financiar. Eso es campaña del terror, eso no es cierto. Lo más probable, bueno aclarar eso, porque hay muchas fake news dando vuelta que apunta, por ejemplo, lo que tú mencionabas, Daniel. Probablemente, a ver, siendo súper estricto, la regulación va a venir de cómo se diseña el Sistema Nacional de Educación. Y esa regulación tiene esa regulación va a tener ciertos lineamientos, y estos lineamientos van a ser probablemente un trato preferente o exclusivo a la educación pública, no lo sabemos, y un trato peor o de segunda categoría al resto. Eso es más o menos, si uno respeta el espíritu de la Constitución, eso debiera ser. Pero también hay un transitorio que establece que se sostienen las regulaciones que no son anticonstitucionales, y si no habría que apelarlas en el fondo en un tribunal, y por lo tanto la ley de subvenciones sigue. Ahora, no estamos comprando 18 meses. No es que estemos diciendo, hay que ser claro en que no es que se eliminen, pero tampoco es que se garanticen, y esa es nuestra principal crítica. Jorge. Yo solamente reforzar algo, el sistema es muy claro, y qué bueno que Daniel también, digamos, estemos de acuerdo en ese punto. El Sistema Nacional de Educación está compuesto por establecimientos públicos y no públicos, ¿ya? Es más amplio, todos aquellos que sean reconocidos por el Estado. No quiere decir que los particulares subvencionados vayan a desaparecer y los particulares pagados también vayan a desaparecer, ¿sí? La Constitución vigente no establece la fórmula de financiamiento de los privados o particulares subvencionados. Y la Constitución y la propuesta constitucional tampoco lo está estableciendo. Incluso hay un avance en la propuesta a través de la disposición transitoria que yo ya mencionaba, en que dice que el Sistema Nacional de Educación deberá regular el financiamiento de aquellos establecimientos no públicos, ¿sí?
Sí. Entonces, hoy día no está en riesgo el funcionamiento de los particulares subvencionados con esta propuesta constitucional. Sí es cierto que hay un foco mayor y se explicita que la educación pública va a tener un rol estratégico en el sistema nacional de educación. Y la verdad es que tiene bastante sentido. Primero, porque bueno, hoy día la herramienta que tenemos para medir aprendizaje es el CIMSE. Si uno mira las diferencias de aprendizaje y las brechas de resultados de aprendizaje por estrato socioeconómico, es brutal. Y entre el 2007 y el 2017, las brechas prácticamente se mantuvieron. Y en los casos en que la brecha se achicó un poco, fue una nivelación hacia abajo. Entonces, los estratos económicos, principalmente, ¿a qué educación se puede garantizar que esa brecha va a cambiar con esta propuesta? Porque hoy día, justamente, aquellos establecimientos que tienen peores resultados de aprendizaje son los establecimientos públicos. Entonces, por eso hoy día se le está dando un carácter estratégico a la educación pública, por la disminución que tenía en su matrícula y por la importancia de poder mejorar la calidad de la educación pública. Hay que hacer un foco ahí. Hoy día la educación pública ha estado de forma, se han hecho mejoras, por cierto, la nueva educación pública, la ley de inclusión, han sido tremendas contribuciones en los últimos años. Pero sin duda hay que darle un rango constitucional a muchos de esos ámbitos y fortalecer este eje, que es donde van también los niños, niñas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Y eso no lo podemos dejar de considerar. Sí, yo tengo algunas diferencias. Yo no creo que el problema de la educación pública se solucione vía constitucional. Efectivamente, yo comparto el objetivo de Jorge de que debiera tener un espacio especial y debiera ser una opción y una alternativa muy fuerte, digamos, y muy buena. Sobre todo, pienso yo, para quienes buscan una educación laica. En Chile, muy contextualmente, es algo importante. Pero creo que haberlo puesto como un eje estratégico y otro tipo de declaraciones no son suficientes y se pudieron haber abordado otras cosas. De hecho, creo que lo malo que tiene, si volvemos a la parte de los profesores, es que se expanden ciertos vicios de la educación pública, como el estatuto docente, a la educación no pública y a la financiada por el Estado, que sale en esa parte. Creo que se pudo haber hecho algo mucho mejor para proteger la autonomía de los servicios de educación pública, por ejemplo, o haber dado más fuerza a los colegios estatales, digo. Creo que la solución a la educación pública, comparto el objetivo, pero creo que la forma en que se hizo es solo declarativa y no me parece que vaya a tener un impacto importante. Y tú preguntabas de las brechas y de la vulnerabilidad. Hoy día el mundo particular subvencionado es prácticamente igual de vulnerable que el estatal, porque ha crecido tanto que no alcanza a hacer una distinción, y eliminada la selección y el copago, la verdad es que no son realmente distinguibles socioeconómicamente. En casos específicos obviamente sí, pero en promedio no. Entonces creo que no va a haber un cambio ahí, y si es que esos cambios fueran realmente a tener ese efecto, que yo no lo creo, pero si lo fueran, son cambios que vienen de la ley de inclusión también. O sea, esta constitución está muy apegada a la ley de inclusión como su idea, como que no innovó respecto a eso, que es una opción, digamos, pero no creo que tenga tanto efecto en esa línea. Daniel, sí, una pregunta respecto a este artículo 36, donde se dice que gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, entre otras cosas. ¿Qué ocurre con los colegios públicos católicos, por ejemplo, o alguna congregación religiosa? ¿Ellos no van a recibir recursos del Estado según se puede entender de esta propuesta? Es que no deberían haber colegios públicos católicos. No, eso no, creo que no existen, de hecho no existen. Los que existen son colegios particulares subvencionados que pueden tener un credo o no tenerlo, y ellos reciben financiamiento, y eso es lo que no está, digamos. Pero siempre el sistema público debe pensarse como laico. Y en eso yo creo que no creo que haya discusión ahí. Lo que sí hay discusión es que, y ahí quiero volver a un tema que decía Jorge, que respecto a cómo se materializa el sistema de financiamiento, que creo que es importante detallarlo. Acá tenemos un mensaje que nos dice el primer artículo, que es un deber primordial e ineludible del Estado, y luego lo vincula con el financiamiento. Y eso es distinto cuando pensamos en un Estado social de derecho o en un Estado subsidiario o semisubsidiario, porque nunca dice que es subsidiario, pero todo el mundo asume que es. En la Constitución vigente, que, insisto, no es un modelo, lo que tú dices es que garantizas a los padres poder elegir el colegio y garantizas que va a existir un sistema gratuito. Y por lo tanto el Estado, al ser subsidiario, se obliga a financiar organizaciones intermedias, los colegios particulares subvencionados, para asegurar este derecho a la educación. Ese es el diseño, como le puede gustar o no, pero ese es el diseño. Pero estaba la obligación de financiar cuando el Estado se obliga a
tener un sistema gratuito y a sostener la elección de los padres. Y a defenderla, porque si no la elección de los padres es solo para los que podemos pagar colegios particulares pagados. En esta Constitución eso es súper distinto. En este borrador, lo que dice es que es deber del Estado la provisión, es decir, el que va a entregar los medios materiales para educarse va a ser el Estado, y que el estratégico va a ser la educación pública. Por lo tanto, es natural, a mi modo de ver, que no esté el financiamiento de la educación particular subvencionada. No está, y eso me refería al principio con que aquí hay una visión muy específica, hay un diseño muy específico de lo que se quiere hacer, y se ignora lo que está afuera, porque efectivamente yo no creo que haya mala fe. Lo que hay es una falta de atención a gran parte del sistema que queda sin protección, que es el particular subvencionado. Y es ahí donde entramos a si son católicos, si es que, o religiosos de cualquier tipo. Jorge, si querías responder algo de lo que había comentado Daniel o para avanzar a otro artículo. Sí, voy a tratar de ser rápido, ¿sí? Primero, a ver, nosotros venimos de un proceso social bastante movido, bastante complejo. Venimos de una crisis que tiene distintos síntomas, desde el 2006 en adelante, con distintos movimientos, no solo estudiantiles, sino que de otro carácter también. Y el 2019 hoy día se llega a este pic y se llega a una solución democrática, ¿sí? Se enfrenta a un problema con más política, ¿sí? No con menos política. La convención vino a hacer eso, ¿no? Se llega a una propuesta, se llega a un texto, particularmente en educación, ¿no? En donde habían posiciones bastante extremas de uno y otro lado. Finalmente se llegan a ciertos consensos y se ponderan estas posiciones, ¿no? Efectivamente quedan algunos puntos abiertos. ¿Cómo se solucionan esos puntos abiertos? Bueno, a través de más política. Y es súper importante reivindicar el rol de la política y de la democracia, con más democracia. Hay algunos puntos que quedan abiertos, efectivamente, pero bueno, los temas de educación van a pasar por las dos cámaras, si es que eventualmente esto se aprueba. Por la Cámara de las Regiones y por la Cámara de Diputados. También hay que confiar... Que no van a tener el mismo poder en todo caso. Pero hacer derechos fundamentales tienen que pasar por ambas cámaras, los temas de educación. Y lo otro que quería comentar es que el tema de la libertad religiosa, hay un artículo, el artículo 67, que garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y también el libre ejercicio mediante la enseñanza, ¿sí? Entonces eso también viene a permitir que puedan existir, o de alguna forma le da sustento a que puedan haber establecimientos confesionales, ¿sí? Y por último, quiero volver al tema del financiamiento particular y subvencionado. Sí. Sabemos, no se aprobó el financiamiento particular y subvencionado, lamentablemente, de forma bastante inexplicable. Un grupo casi en bloque, la derecha, votó en contra, que en realidad la verdad es que no lo entendemos muy bien por qué. No obstante, en la Constitución actual tampoco eso está escrito, el financiamiento de los particulares subvencionados. Eso es algo que debe estar determinado, o que hoy día se determina por ley, y esperamos que siga siendo así, ¿sí? En caso de que se llegara a aprobar una Constitución. Nos quedan 4 minutos. Le quiero dar a cada uno 2 minutos para que tal vez comentar algunos de los artículos que hoy día no hemos abordado, que les llama la atención, que les preocupan o que les gusta, para luego ya ir cerrando nuestro primer programa Pauta. ¿Comenzamos contigo, Daniel? Bueno, yo quiero poner un punto que siempre discutimos con Alejandra Arratia, que es bien interesante, y creo que es de las cosas que enriquecen la discusión, que son los fines y principios. A mí me parece que es un aporte o una contribución que existan fines de la educación, que se entienda a rango constitucional cuál es el objetivo de educarse. Pero creo que faltaron 2 cosas. Lo primero fue equilibrar mejor lo individual y lo colectivo. Existe obviamente un rol social de la educación que tiene que ver con cómo convivimos entre todos y cómo mejoramos la sociedad, pero también existe un rol individual, y creo que es el camino que cada uno tiene a mejorarse a sí mismo y a alcanzar sus objetivos, y creo que eso, lamentablemente, probablemente por una cosa de péndulo, de que estaba muy para acá, entonces pues pasa muy para allá, y tiene que ver también con la visión de la convención. Creo que eso se pudo haber equilibrado mejor. Y una cosa que realmente creo que es lamentable como quedó, es que la calidad se entiende amarrada a estos bueno, nos dio tiempo para hablar de la calidad de la educación. A estos fines y principios, y queda amarrado a que una ley va a definir cómo estos fines y principios se materializan y se convierten en calidad. Y a mí, yo lo he conversado tantas veces con otras personas, me complica mucho eso, porque lo hace un poquito esclerótico, o sea, lo rigidiza.
se adhiere a ciertos conceptos que no son de acuerdo común de cuáles son sus definiciones. Todos podemos estar de acuerdo con lo que en general, pero cuando llegamos a decir, bueno, ¿cómo se convierte eso en una instrucción para una escuela, en una regulación? Obviamente va a haber mucho conflicto, y creo que ahí pudimos haber dado un poco más de espacio. Jorge me decía, y siempre me dicen, demos un poco más de confianza a la política, de acuerdo, también un poco más de confianza a las escuelas de definir su marco de calidad y no que quede en la Constitución. Jorge, tus 2 minutos. Sí, mira, desde Educación 2020 hemos trabajado en más de 250 establecimientos, en más de 12 regiones del país. Actualmente estamos trabajando con 61 establecimientos y hemos podido conocer de cerca y en terreno un poco cuáles son las principales dificultades. La mayoría de los establecimientos con los que trabajamos son públicos y en segundo lugar también particulares subvencionados. Nos damos cuenta que muchas veces las escuelas están totalmente estresadas, que se encuentran dentro de un sistema que es bastante punitivo, que es bastante competitivo y que justamente muchas veces lleva al desarrollo, de forma excesiva al desarrollo individual. Yo justamente también me quería referir a los fines y principios, porque los fines y principios son la no discriminación, la justicia social, el respeto por los derechos humanos. Son principios que no son exclusivos de ningún grupo cultural, étnico o color político. Son universales. Y eso es algo tremendamente potente, porque la escuela debe ser el reflejo de la sociedad que queremos construir. Si no es la educación, si no es la escuela donde niños, niñas, adolescentes se pueden formar para la sociedad, ¿qué otro lugar podría ser? Evidentemente hay otros lugares, hay otras herramientas, están las familias, pero la escuela hoy día es la institución principal para formar a niños y niñas. Y desde ahí los fines y principios son súper claros y sin duda pueden ser una gran contribución para el desarrollo de la sociedad que queremos construir, más aún con los síntomas que vemos hoy día, de altos niveles de violencia, Bien. Bueno, y etcétera, ya se me hablan. Nos faltaron varios temas, hablar de los profesores, por ejemplo, nos decía aquí una auditora. A ver si tenemos la oportunidad para conversar más adelante nuevamente sobre esto. Les quiero dar las gracias a Jorge Ibáñez, subdirector de Política Educativa de Educación 2020, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Gracias por habernos acompañado en nuestro primer capítulo de Pauta Constitucional. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias, Daniel. Buenos días.